encontré en esta situación, sentí que había tocado fondo. Y cuando uno toca fondo, descubre recursos que hasta ese momento parecieran no existir. Es como si descubriéramos que teníamos ciertas capacidades que hasta ese momento estaban como escondidas en mí. No sabía cómo, pero sí sabía que quería salir de esa situación. No tenía idea por dónde empezar, pero estaba seguro que necesitaba un cambio y uno de verdad. Decidí por primera vez tomar las riendas de mi vida y animarme a golpear puertas que antes no había golpeado. Muchos de nosotros nos han educado con la idea de que Dios es un hombre de barba blanca que vive en la 15ª galaxia, que algunas veces está de buen humor y nos manda cosas buenas y otras veces está de mal humor y nos manda cosas malas. Pero que nosotros no tenemos ninguna elección, moviéndonos así de nuestra parte creadora, de la responsabilidad. Y descubrí que hubo un tiempo que le había cambiado simplemente el nombre. Ya no le decía Dios, le decía universo, pero le ponía las mismas características. Esperaba que me castigara, esperaba que me juzgara, esperaba señales y que me pusiera en el camino. Pero yo seguía sin tomar responsabilidad. Y por encontrarme tocando fondo, fue que me decidí a transformar mi vida, empezando por volverme responsable. Y cuando me animé a empezar a moverme, mágicamente todo mi universo comenzó a moverse a la par mía. Cuando me animé a desafiar mis propias creencias, mis propios miedos, derribar mis propios paradigmas, una vez más el universo acompañó. Y las puertas comenzaron a abrirse. Y todo comenzó a transformarse casi que mágicamente. Empecé a conseguir trabajos mucho mejor pagos, jefes que me trataban bien, compañeros con los que me llevaba súper, trabajos en donde me pagaban casi que para divertirme. No lo podía creer, cómo hacía tan poco tiempo había estado pasándola tan mal y de repente ahora todo se había transformado. Hasta que llega a la ciudad el rumor de que iban a abrir un restobar de renombre internacional y decidí aplicar. Cuando me llamaron para la primera entrevista no lo podía creer, era una emoción muy grande y no solo eso, sino que al poquito tiempo entré y me aceptaron, y ya el hecho de haber entrado y haber tenido la posibilidad de entrar a trabajar en este lugar para mí significaba muchísimo, al menos en aquel momento. Empecé sirviendo tragos en la barra, era bartender, y al poquito tiempo me ofrecieron asistir al manager, al gerente de la barra en sus tareas. Y en pocos meses me habían ascendido a mí a ese puesto. De repente me encontraba ganando mucho más dinero, viviendo finalmente solo en un departamento cerca de la playa, y parecía que todo iba cada vez mejor. Cada noche mi ego se inflaba, porque había logrado tener un show propio en pleno Miami Beach. Imagínense esta situación. Había pasado de limpiar baños
a tener mi propio show cada noche. Las luces del lugar se apagaban, encendían un reflector directo a la barra. Yo me trepaba, me subía a la barra y comenzaba a lanzar botellas al aire. Y alegraba a todo el público. Recibía aplausos, ganaba mucho dinero, me divertía. Pero muy pronto, todo este ruido externo comenzó a hacer eco dentro mío. Pero comencé a sentirme vacío. Ya no era lo mismo, ya no sentía lo mismo. Era tan grande que se empezó a notar en mi rendimiento y mis superiores me llamaron la atención. Y tanto fue así que decidieron reemplazarme. Y cuando fui a buscar el cheque de mi pago en mi nueva posición, me encontré con la sorpresa de que mi salario se había reducido a la mitad. Nuestro cuerpo es sabido que tiene una inteligencia única, que todo el tiempo nos da mensajes si somos capaces de escucharlo. Ese día me fui a hacer algo que hacía habitualmente, que era jugar racquetball con un amigo. Racquetball es un deporte que se juega en una cancha cerrada, con una pelotita que rebota mucho en todos lados, entonces requiere de mucho movimiento. Y realmente la estábamos pasando muy bien, como cada vez que íbamos. Pero en un momento, un salto transformaría mi vida para siempre, para siempre, para siempre. Salté y al caer, mi pierna se fue para el costado y sentí un crack en mi rodilla. Quedé tirado en el medio de la cancha gritando de dolor. No puedo explicarte lo que sentí en ese momento. Una mezcla de nervios y miedo por no saber lo que me había pasado, pero que sabía que no podía hacer nada bueno por lo que sentía, más el dolor inmenso, más... Fue... Todavía me acuerdo y como que me duele. Mi amigo tuvo que ayudarme a ponerme de pie, me llevó a mi casa. Y a partir de ahí ya nada fue igual. Y los primeros 3 días recuerdo que simplemente me dediqué a decir, ya va a pasar, sin tomar acción, a quejarme. Estaba en postura de víctima. Me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y más días pasaban, más grande se ponía en la rodilla, más dolor sentía. Ante la insistencia de una amiga, terminé yendo a su médico. Lo primero que hizo fue asegurarse de que no hubiera huesos rotos. Con lo cual, eso fue un gran alivio. Sin embargo, frente al dolor intenso que sentía, había que investigar más allá de los huesos. Algo había pasado. Así que me solicitó tomarme un MRI, una imagen de resonancia magnética. Y luego remarcó, tendrás que usar muletas durante 5 semanas como mínimo. Yo a las 3 semanas recibiría la visita de mi padre. Por primera vez desde que me había mudado a los Estados Unidos, me visitaría. ¿Y qué iba? ¿A ponerlo de enfermero? Yo quería disfrutar con él, poder salir, mostrarle la ciudad, presentarle a las amistades que había conocido en aquel momento, llevarle a los lugares que a mí más me habían gustado desde que me había mudado a la ciudad. Quería no estar con muletas, quería poder caminar normal. Pero el médico ya había dictado la sentencia. Y el diagnóstico llegó.
El médico me dijo: Lucas, it's torn meniscus. Me había roto los meniscos y la única opción que me daba era operarme. Le pregunté si no había alguna otra alternativa y me dijo que si alguna vez quería volver a hacer deporte, debía operarme, sí o sí. Le pregunté qué pasaba si no me operaba y me dijo que cada vez que subiera o bajara escaleras o hiciera algún movimiento de ese estilo, sentiría un pinchazo y un dolor. Operarme en Estados Unidos, la medicina es muy costosa y las operaciones inalcanzables. Entonces busqué una segunda opinión y esta vez fue incluso peor. Me dijo: aunque te operes, no podrás volver a hacer deporte. Me explicó que al quitarme los meniscos, los huesos rozarían y eso me causaría dolor e hinchazón. Las opciones eran bastante desalentadoras. Tenía solamente dos opciones: resignarme a vivir el resto de mi vida como un viejito, con dolores cada vez que subiera o bajara escaleras y sin poder volver a hacer deporte, o tirar la toalla y volver a mi país para operarme. Y aún así decían que tampoco podría volver a hacer deporte. Después de tanto esfuerzo, con todo lo que me había costado, una vez más sentía que mi mundo se desmoronaba.